Hola emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generación Emprendedora. Soy Emily y estaré acompañándolos cada 15 días en este set con nuevas historias. Este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más, donde lo que buscamos todos los integrantes que hacemos parte de esta red es llegar a ustedes como emprendedores para brindarles temas de interés y así puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos. Este podcast es de la Red de Emprendimiento para ustedes. La idea es que esta comunidad siga creciendo día a día y podamos llegar a inspirar a muchos más emprendedores que como ustedes nos están acompañando el día de hoy. Si tienes alguna pregunta o quieres sugerirnos algún tema, nos puedes escribir. Recuerda que estamos para apoyarte. Hoy, con el apoyo de Confenalco Valle, vamos a desarrollar un tema muy importante para el futuro de los negocios. Esta es la relación entre los derechos humanos y la sostenibilidad empresarial. Para esto nos acompaña la doctora Liliana Ambuila, quien es abogada especializada en derechos humanos y nos va a explicar por qué este tema es importante no solamente para las grandes empresas, sino también para los emprendimientos que quieren crecer con responsabilidad. Bienvenida, doctora Liliana. Gracias, Emily. Para nosotros es un gusto estar aquí. Desde Confenalco Valle, la gente siempre agradecemos poder participar en esos espacios en donde podemos contribuir con nuestro conocimiento y experiencia. Para empezar, cuéntenos qué significa hablar de derechos humanos en el ámbito empresarial. Bueno, esa es una importante pregunta porque hasta hace algunos años se consideraban que los derechos humanos solamente estaban relacionados con el Estado y era así. Los derechos humanos están definidos como esa facultad que tienen las personas para reclamar lo que les pertenece. Y en efecto, los derechos humanos lo que buscan proteger son la dignidad de la persona. En ese sentido, cuando hablamos de derechos humanos en el ámbito empresarial, nos referimos a la necesidad de que las empresas respeten los derechos humanos de las personas. Se llaman derechos humanos porque le pertenecen a las personas, así como hoy en día, por ejemplo, se habla de los derechos del río. Hace poco, la Corte Constitucional reconoció que los ríos también tienen derechos, pero en este caso no hablamos de derechos humanos. Estamos hablando de los derechos del río, porque el río se ha reconocido como un sujeto de derechos. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, hacemos referencia a la persona humana. Y si estamos hablando de los derechos humanos en el ámbito empresarial, lo que queremos decir o a lo que nos referimos es a que las empresas están obligadas a respetar los derechos de las personas que trabajan para la empresa, es decir, los colaboradores, los trabajadores, las personas a las que impacta con su producto, con su servicio, que en algunos casos será el cliente, el usuario, las personas que también vincula a través de su cadena de valor, como por ejemplo el proveedor. Esos son los derechos humanos en el ámbito empresarial. ¿Y por qué es importante que incluso los pequeños negocios piensen en este tema? Porque los derechos humanos son el pilar para la sostenibilidad en las empresas. Si yo como emprendedor, si yo como empresario no cuido respetar los derechos humanos, eso va a traer problemas que van a afectar gravemente mi negocio. ¿Cuál es la relación que existe entre derechos humanos y sostenibilidad empresarial? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque siempre que hablamos de sostenibilidad empresarial se hace referencia a sus pilares, que son el pilar social, el pilar ambiental y el pilar financiero. Sin embargo, los derechos humanos vienen siendo la sombrilla de la sostenibilidad. Es decir, no podemos hablar de sostenibilidad, de sostenerse, si no hablamos de derechos humanos, porque precisamente toda actividad empresarial tiene una afectación que puede ser positiva o negativa en las personas. De ahí que los derechos humanos están directamente relacionados con la sostenibilidad. ¿Y cómo cree usted que podemos aterrizar esos conceptos para un entorno de un emprendedor? Bueno, pues fíjate que para quien está emprendiendo, para quien está empezando en su negocio, es importante cuidar primero que lo que hace en su emprendimiento, ya sea la prestación de un servicio, ya sea la elaboración de un producto, tenga un efecto, un impacto positivo en las personas. Si yo me dedico a hacer galletas, a hacer postres, a hacer pasteles y de eso es mi emprendimiento, pues yo tendré que cuidar que lo que yo realizo, que lo que yo produzco, que mis productos tengan siempre un impacto positivo en las personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se usen medidas tendientes a que ese producto no vaya a afectar la salud de las personas, que se cuide, por ejemplo, la fecha de vencimiento, el tiempo de consumo, los ingredientes que yo utilizo.
etiquetar muy bien lo que yo vendo en cada paquete para que las personas sepan qué es lo que están consumiendo, para que quien tenga, por ejemplo, una alergia pueda identificar el ingrediente y decir, no, yo esto no lo puedo consumir porque me va a caer mal. Entonces ya desde allí yo empiezo a cuidar esos derechos humanos, en este caso en mi cliente, cuando pienso cuáles son esos efectos negativos que con mi emprendimiento puedo causar a las personas. ¿Y cuál es ese primer paso que puede dar un emprendedor que apenas está empezando para implementar estos temas tan importantes en su negocio? Bueno, yo diría que el punto de partida es indudablemente el cumplimiento normativo. Es decir, aunque yo esté emprendiendo, que eso también, digamos, tiene alguna relación con la informalidad, con la capacidad económica que tiene la persona, pues es necesario desde el primer momento en que concibo mi emprendimiento, fijarme en el cumplimiento de las normas, cuáles son los requisitos para yo realizar bien mi emprendimiento desde el punto de vista legal, cómo puedo, por ejemplo, cuidar si se trata de la producción de alimentos, cómo puedo cuidar entonces a mis clientes, si yo voy a integrar personas a mi emprendimiento, si yo voy a tener colaboradores, cuidar que entonces yo pague la seguridad social de acuerdo al tiempo de labor de estas personas. Siempre el cumplimiento normativo va a ser como quien marque la pauta para integrar el tema de los derechos humanos y la sostenibilidad. Porque si yo empiezo mi emprendimiento pero no soy cuidadosa en cumplir las normas, que son las que me dicen qué es lo que debo de hacer para evitarme problemas jurídicos, entonces ya voy a empezar mal con el respeto a los derechos humanos y con la sostenibilidad. Si yo, por ejemplo, voy a integrar 2, 3 personas, incluso una sola persona a mi emprendimiento, porque va a ser mi coequipero, mi colaborador, si lo voy a integrar haciendo un trabajo, una labor, pero no soy cuidadosa en pagar sus prestaciones de ley conforme al tiempo que va a laborar, al horario, a los días y demás, pues ese va a ser un primer problema que va a obstaculizar la intención siquiera de poder respetar los derechos humanos y de ser sostenible. Porque si le pasa algo a ese trabajador y ese trabajador me demanda, entonces allí el pilar financiero de la sostenibilidad se va a ver gravemente afectado. Incluso mi emprendimiento se va a ver amenazado porque es posible que si yo no cuento con los recursos económicos para responder ante esa falta grave, que también puede, dependiendo del caso, constituir un delito, pues entonces no voy a poder darle continuidad a mi negocio. De eso se trata la sostenibilidad, Emily, de ser sostenible, de poder sostenerse en el tiempo por sí mismo. Y para poder sostenerse, yo tengo que tener claro que todos los aspectos financieros, que todos los aspectos medioambientales y que todos los aspectos sociales estén bien cuidados. ¿Qué riesgos puede enfrentar una empresa que no aplique estos conceptos en su negocio? Pues yo diría que el principal riesgo está dado por el incumplimiento normativo, ¿no? Como te decía, los trabajadores son la base de toda empresa, porque son los que le permiten a la empresa funcionar. Entonces yo diría que ese primer riesgo es precisamente el que recae sobre los trabajadores cuando, por ejemplo, no se atienden esas normas laborales que les permiten tener un trabajo digno y que les va a generar bienestar. Todas las personas trabajamos porque necesitamos trabajar, porque encontramos ahí nuestra oportunidad de sostenernos. Fíjate cómo estos conceptos incluso se van enlazando, ¿no? Se relacionan. El trabajo es el medio a partir del cual una persona se sostiene, obtiene alimento, obtiene los recursos económicos para sustentarse una vivienda, obtiene los recursos para estudiar, para sostener su familia. Entonces, si la empresa es cuidadosa en cumplir con todo lo que hoy en día se llaman estándares laborales, ¿no? Que están relacionados al trabajo digno, el salario, el horario, las prestaciones sociales, entonces la empresa va a poder ir garantizando la sostenibilidad en el tiempo. Y te decía que no solamente en lo que tiene que ver con las personas, sino también te mencionaba otros 2 pilares, el pilar financiero y el pilar medioambiental. Pues fíjate que en el pilar medioambiental, que hace unos días leía un estudio que hacía referencia a que se considera como el pilar principal en la sostenibilidad, yo pensaba en que es cierto. De hecho, nuestra casa común es el planeta Tierra. Y si nosotros no cuidamos con nuestras operaciones, con nuestros servicios, con todo lo que hacemos como empresa, no cuidamos el medio ambiente, no vamos a tener casa común. Es que no tenemos un planeta B a donde ir
si este planeta pues resulta ser afectado. Tenemos unos recursos hídricos que si no cuidamos nos vamos a quedar sin agua. Tenemos una capa de ozono que hay que cuidar con las emisiones, ¿no?, de gases y demás. Entonces, es importante también que la empresa empiece a revisar con la prestación de sus servicios, con la realización de sus productos, cuál es el impacto negativo que está generando en el medio ambiente. Si de repente el consumo de agua es muy elevado, si están consumiendo mucha más energía de la que debieran consumir. De hecho, yo creo que una primera pregunta muy buena que podrían hacerse las empresas, y que es la misma pregunta que se puede hacer un emprendedor, es, bueno, ¿de qué manera yo puedo optimizar recursos en los 3 ámbitos? Optimizar esos recursos financieros, esos recursos medioambientales, pero también esos recursos sociales. Y haciendo esta pregunta con el enfoque medioambiental que estábamos hablando, pues yo diría, bueno, ¿cómo puedo utilizar menos agua, menos energía? ¿Cómo optimizo esos recursos que al final le pertenecen a todas las personas que estamos habitando el planeta Tierra y que les beneficiaría que yo redujera esa utilización de esos recursos, porque entonces el impacto va a ser positivo en el medio ambiente? Entonces esa es una muy buena pregunta para empezar. ¿Yo cómo puedo optimizar recursos? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para que esto que yo produzco, para que este servicio pueda ser prestado, pero que yo no me vaya consumiendo los recursos medioambientales de las generaciones futuras, porque ellas también necesitan habitar aquí en el planeta Tierra? Y ese fue precisamente el concepto que se dio en un informe que se llama Nuestro Futuro Común, el informe Brundtland, es así conocido, al interior de las Naciones Unidas, por allá en el año 1988, finales de los 80. Y fíjate que cuando sale este informe, en el mundo se empieza a hablar por primera vez de sostenibilidad, porque era una preocupación hablar de desarrollo económico sin poder, digamos, identificar qué era aquello que necesitábamos para poder obtener un desarrollo económico en el mundo sin desgastar nuestro planeta Tierra. Y es ahí cuando se habla de sostenibilidad por primera vez y se plantea que la sostenibilidad es esa capacidad de poder satisfacer las necesidades presentes sin comprometer esos recursos de las necesidades futuras. Si nosotros como empresas, si nosotros como personas que tenemos nuestros emprendimientos, somos capaces de sacar nuestro producto, de prestar nuestro servicio, sin consumir de más el recurso económico, el recurso medioambiental y sin desgastar a las personas, entonces empezamos a ser sostenibles. Cuéntenos cómo puede un negocio identificar si está vulnerando derechos sin darse cuenta. Muy buena pregunta, porque de hecho lo que permite que uno se entere de lo que está pasando es poder interactuar con esos grupos de interés que también se llaman como terceros o partes interesadas, con las que uno como emprendedor está interactuando. Es decir, si yo quiero saber si estoy generando un impacto negativo porque a simple vista no lo identifico, no lo sé, entonces debo de acudir a esas partes interesadas, por ejemplo, mis clientes. Yo tengo que encuestar a mis clientes, preguntarles, ¿no? Bueno, ¿y cómo te ha parecido el producto, el servicio? No sé, los tiempos de entrega, hacerle preguntas, porque es allí en donde, en esa interacción, yo me voy a poder enterar de aquello que no me estoy enterando y que no he podido trabajarlo porque precisamente no lo conozco, no lo sé. En todas las empresas, y creería yo que en todo tipo de negocio, es necesario establecer ese relacionamiento, ¿no?, con esas partes interesadas, que hoy en día, digamos, el término técnico son los grupos de interés. Mis grupos de interés o mis terceros interesados o personas interesadas podrían ser esos colaboradores, es decir, esas personas que me apoyan en la realización de mi emprendimiento, esos clientes a quien yo le entrego ese producto o ese servicio. Por ejemplo, quienes me proveen, a quien le compro yo los materiales para poder hacer ese producto o ese servicio. Entonces es necesario que todo negocio se esté autoevaluando y que esa autoevaluación no sea subjetiva, no sea en solitario, sino que sea acudiendo a esas personas con las que interactúa en su negocio para poder tener una visión más integral, más amplia de lo que yo estoy haciendo y del impacto que estoy generando en ellos.
Ahí es donde yo puedo identificar si tal vez estoy vulnerando esos derechos humanos. ¿Cuáles son esos sectores que de pronto son más afectados por este tema en Colombia? Yo diría que no existe todavía un estudio aquí en Colombia que nos permita con propiedad poder responder esa pregunta, poder decir este sector o el otro. Yo diría que en general es necesario poner la lupa en los sectores que prestan servicios relacionados con, por ejemplo, las comunidades vulnerables, no sé, los niños, los adultos mayores. Podría también decir que el sector de productos alimenticios es un sector importante al que hay que, digamos, prestarle atención precisamente porque es lo que consumimos, ¿no? Entonces uno podría pensar en que tal vez allí haya una mayor vulnerabilidad o un mayor riesgo, mejor, de afectar esos derechos humanos. Pero te digo que es algo relativo y que no podría decirlo con propiedad porque no hay un estudio en Colombia que nos revele esa información, porque pues son muchos los sectores de las empresas. Por ejemplo, hay sectores en donde el riesgo de trabajo infantil es muy alto, los que tal vez trabajan en la minería, en zonas alejadas. Entonces, aunque no hay una certeza, como te digo, yo podría pensar que más bien la respuesta podría estar dada por el tipo de producto o servicio que preste. De pronto, ¿existen ejemplos de empresas locales que estén aplicando estos temas en su gestión? Sí, fíjate que algo muy positivo que está pasando alrededor del mundo es que cada vez más las empresas se están interesando por ser sostenibles, por respetar los derechos humanos. Al principio podríamos verlo como algo normativo, ¿no? Como hay que cumplir la norma, porque toda empresa cumple y, digamos, se preocupa por cumplir con la norma. Sin embargo, en el tema de la sostenibilidad empresarial, en cómo sostenerme en el negocio a partir de ese pilar financiero, económico, medioambiental y social, más bien la normatividad es escasa. El mundo va un poco más rápido que la norma. Y en ese sentido hemos encontrado o podemos ver en este momento, en este contexto mundial, cómo cada día más las empresas se preocupan por ser sostenibles y le están apostando a integrar este enfoque de visión, porque cuando uno habla de la sostenibilidad no se trata como de tener actividades sueltas, como de pensarnos en estrategias transitorias que yo pudiera implementar, sino que precisamente la sostenibilidad es un enfoque de gestión. Entonces, si yo quiero ser sostenible, no es solamente que yo diga, es que yo voy a ser sostenible o yo quiero ser sostenible, eso hay que pasarlo al papel, ¿no? A la acción. Entonces, para responder tu pregunta, yo diría que en un alto porcentaje las empresas hoy en día están preocupadas por ser sostenibles, por cómo hacer, cómo repensar, cómo replantear estrategias, el enfoque para lograr sostenerse a largo plazo, generando siempre un impacto positivo en las finanzas, en el medio ambiente y en las personas. No es tanto como decir la empresa A, la B y la C. Es más decir, esto se ha convertido en un asunto de interés actual que hace que todas las empresas se estén movilizando hacia este tema, hacia adquirir este enfoque que les ayuda a tener una gestión con un impacto positivo y que les permita, como te digo, sostenerse en el tiempo. ¿Y qué papel juega la igualdad de género y la inclusión en este contexto? Fíjate que es un tema súper importante porque hoy en día hablamos mucho de la igualdad de género y aunque es un tema que está muy presente en el discurso político, en las discusiones actuales, cuando vamos a aterrizarlo a la realidad del entorno empresarial, pues necesitamos pasar más de lo que estamos hablando en la actualidad a lo que se ve en la realidad. Y yo podría afirmar que si vamos a hablar de género, que si vamos a hablar de diversidad, que si vamos a hablar de inclusión, pues tendremos que hablar de estrategias que nos permitan garantizar que, por ejemplo, todas las mujeres puedan acceder a productos, a servicios en igualdad de condiciones, que, por ejemplo, las mujeres puedan ser integradas en sus, digamos, ambientes laborales, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. Yo soy madre de una niña que tiene una discapacidad
Y te digo que para mí ha sido fundamental e importante encontrar en Confenalco Valle ese entorno laboral que me permite desarrollarme como profesional, pero que también tiene en cuenta que yo necesito estar en casa, ¿no? Antes era impensable, por ejemplo, contemplar la posibilidad del trabajo remoto o virtual. Yo recuerdo que una amiga me decía, no, es que sería bueno que algunas mujeres tuvieran esa oportunidad de trabajar desde sus casas porque a veces tienen niños pequeños y se les imposibilita ir como a sus lugares de trabajo. Hoy en día, gracias a la pandemia, no porque haya sido algo bueno, sino porque nos dejó muy buenos aprendizajes, ya hoy en día se contempla, se considera y se utiliza mucho el trabajo virtual. Sin embargo, eso no es suficiente. Y no es suficiente porque en mi caso, por ejemplo, no es que yo haga trabajo virtual, sino que voy menos días a mi lugar de trabajo. Y eso no afecta ni la cantidad de trabajo que yo realizo, ni la calidad del trabajo que realizo. Entonces, es en estas pequeñas acciones que tú pasas del discurso a la realidad. ¿Cómo puedo hacer para que, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen una barrera, que tienen un impedimento, que tienen una situación que no les permite estar en igualdad de condiciones con otras mujeres, también puedan acceder al trabajo, que además es un derecho humano y que en condiciones dignas le va a permitir poder sostenerse a sí misma y poder sostener a su familia? Entonces, si vamos a hablar de cómo integrar estos temas, yo tengo que empezar por mirar mi negocio, cómo yo desde mi negocio me pienso en esos pequeños detalles, en cómo yo desde mi negocio genero propuestas que permiten superar esas barreras y que le va a permitir tanto a las personas que trabajan conmigo como a las que reciben mi producto o servicio, poder, cómo les garantizo, cómo les facilito que puedan hacerlo en unas condiciones dignas y que entonces yo pueda integrar ese tan necesitado respeto por los derechos de las mujeres y ese tan necesitado derecho de la igualdad que tenemos todas las personas. A la final, la igualdad se trata de que todos podamos avanzar de manera conjunta, de que no dejemos a nadie atrás, como se habla en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y no dejar a nadie atrás es poder hacer un esfuerzo adicional para poder pensarnos cómo replantear aquellas reglas que son generales, pero que en esa generalidad no le permiten al que no está cercano a esa regla poder acceder, ¿no? ¿Cómo hago para que esas horas de trabajo que son por ley las que debe de cumplir un colaborador en mi empresa, las pueda combinar o las pueda realizar implementando unas estrategias que le faciliten la ya compleja tarea de hacerlo cuando por alguna situación ajena a su voluntad no lo puede hacer? Entonces, eso es poder ir más allá, ¿no? Poder pasar del discurso de la igualdad de género a la realidad empresarial. Cuéntenos qué relación existe entre los derechos laborales y los derechos humanos en el mundo de los negocios. Bueno, fíjate que cuando uno mira los derechos humanos como aparecieron desde el punto de vista cronológico, tenemos que desde la academia se utiliza un término que son las generaciones. Se habla siempre de 3 generaciones de derechos humanos y la razón por la cual se habla de generaciones es porque los derechos humanos no nacieron todos en un mismo instante. Ellos nacieron de acuerdo al contexto social, político, económico, en una época determinada. Entonces, hablamos de generaciones porque fueron unos acontecimientos específicos los que dieron lugar a la aparición de los primeros derechos humanos y al reconocimiento de esos primeros derechos humanos que están relacionados con la vida y la libertad y la integridad de la persona. Y así otros acontecimientos dieron lugar al reconocimiento de otros derechos en una segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y en una tercera generación a los que tienen que ver con los derechos del medio ambiente y el derecho a la paz, entre otros. Cuando hablamos de los derechos laborales, los situamos desde el punto de vista histórico en la segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Y estos derechos humanos surgen en una época en donde pues, se dio la revolución industrial, tanto en Francia como en Italia. En esta época aparece la maquinaria que empieza a reemplazar la mano de obra del trabajador y las condiciones en las que los trabajadores hacían su labor eran condiciones indignas, ¿no?
Entonces, estas condiciones hacen que los trabajadores empiecen a reclamar, ¿no? Que las personas empiecen a reclamar unas condiciones más humanas, más dignas para hacer su labor. Entonces es aquí cuando vemos la necesidad, por ejemplo, de disminuir las horas de trabajo, que ya no sean 18 horas las que trabajen, sino que sean 12, que sean 15. Vemos también, por ejemplo, que entre las reclamaciones está el que los niños trabajen menos horas porque tienen menor capacidad para ejecutar una labor. Vemos, por ejemplo, la necesidad de poder separar los espacios donde residían las mujeres con los niños y los hombres para que fueran diferenciados. Esta época fue muy importante porque fue el nacimiento de esos derechos laborales, de esas condiciones en las que yo realizo mi trabajo, ¿no? Y que me permiten hacerlo de una mejor manera. Si yo descanso, si yo tengo una remuneración justa, si yo tengo además la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener unos espacios de esparcimiento, tanto personales como familiares, ahí yo ya estoy hablando de esos estándares laborales, ahí estoy hablando de derechos laborales, ¿no? Que además se conectan con el bienestar de la persona y de la familia. Entonces, hoy en día, en el contexto empresarial, es supremamente importante integrar esos derechos de los trabajadores a la labor que realiza la empresa. Porque si decimos que los derechos humanos le pertenecen a todas las personas solo por su condición humana, porque además buscan garantizar el respeto de su dignidad como persona. Si hablamos de que esos son los derechos humanos, pues estos derechos laborales definitivamente son derechos humanos. Se enfocan en la persona y en la relación que la persona desarrolla con su lugar de trabajo o con su empleador. De esta manera, cuando hablamos de derechos laborales, definitivamente siempre estaremos hablando también de derechos humanos. ¿Qué errores comunes puede cometer un emprendedor al momento de implementar los derechos humanos en su negocio? Yo creo que el error más común es ver los derechos humanos como algo lejano, como algo que está, no sé, afuera, que le corresponde solo al Estado, que le corresponde solo a las empresas. Cuando uno piensa en emprender, uno está muy emocionado, ¿no? Porque además el emprendedor busca obtener un recurso o un beneficio económico a partir de un talento, de una habilidad que tiene. Entonces, como uno está lleno de emoción porque ve la posibilidad de obtener esos recursos económicos con el desarrollo de su talento, de sus habilidades, uno hay muchas cosas que no las contempla porque piensa que están lejanas a uno o que se necesita mucho dinero para poderlas integrar y en este momento no lo tiene, o que necesita tal vez integrar personas profesionales y en este momento no lo puede hacer. Ese es un error muy común, ver los derechos humanos como algo lejano, como algo que todavía no me toca, como algo que podré contemplar cuando crezca como emprendedor. Y yo diría que el punto de partida siempre será la información, informarme acerca de cómo yo puedo cumplir con las normas, aunque mi emprendimiento sea pequeñito. A veces las personas empiezan con un emprendimiento muy pequeño y dicen, no, eso yo lo integro cuando, por ejemplo, el pago de la seguridad social del mismo emprendedor. No, eso yo lo voy a contemplar o lo voy a hacer cuando ya crezca más, porque es que ahora es muy costoso, porque es que ahora no lo puedo hacer. Y fíjate que si yo voy a emprender y voy a iniciar mi negocio, pues lo primero será pensar en mi bienestar como persona, en el trato digno propio, lo que hoy en día se conoce como el amor propio. Si yo voy a emprender pero no tengo unos horarios de trabajo establecidos, si yo voy a emprender pero no pienso en el pago de mi seguridad social, si yo voy a emprender pero además voy a integrar a otras personas en el negocio y no voy a pensar cómo puedo cuidarlas, pues entonces ya empecé con el pie izquierdo hablando de derechos humanos. Porque si el día de mañana me enfermo y no he pagado mi seguridad social, no voy a poder acceder a un servicio de salud. Pero si además el día de mañana me pasa algo y yo no tengo la ARL, entonces no podré cubrir ese riesgo laboral y así sucesivamente. El emprendedor tiene que pensar primero en él, en cómo se va a cuidar para poder sostener su negocio, porque es que esa idea de negocio que voy a desarrollar depende principalmente de mí. Entonces, ¿cómo integro yo esos derechos humanos? El principio es la persona que emprende. ¿Cómo yo voy a garantizar que voy a tener unas condiciones laborales mínimas y que son necesarias para poder garantizar la sostenibilidad de mi emprendimiento? Y ya hablando de sostenibilidad, ¿cuáles son esos errores que puede cometer, digamos, en el ámbito ambiental, como lo mencionabas ahorita, en el ámbito económico? Yo creería que ese que acabas de mencionar es muy importante, el pilar financiero, porque fíjate que si hablamos de emprendedores,
pues un muy buen punto de partida en un emprendimiento que además es necesario son las cifras, los números, el presupuesto. Y a veces uno deja pasar o deja de lado algunos aspectos del presupuesto que son fundamentales para sostener su negocio. ¿Qué voy a hacer si, por ejemplo, el producto no sale bien o de repente voy a obtener una mayor demanda y cómo voy a cubrir o garantizar que el producto o el servicio se siga prestando porque el negocio empieza a crecer? Son muchos los aspectos desde el punto de vista financiero que hay que tener en cuenta desde el principio para poder yo garantizar la sostenibilidad de mi negocio. Fíjate que hay emprendimientos muy buenos que lastimosamente tienen que cerrar o tienen que verse finalizados porque por razones financieras no pudieron continuar. Yo siempre he pensado que esos acontecimientos propios del contexto, que suceden de repente, que son inesperados, nos dejan muchos aprendizajes, como por ejemplo el COVID, ¿no? Muchos emprendedores tuvieron ahí su oportunidad de elevarse en su negocio, pero muchos otros, por el contrario, incluso empresas grandes, vieron cómo esta pandemia fue el fin de sus operaciones. Entonces, un emprendedor desde lo presupuestal, desde lo financiero, tiene que pensar en todo lo que tiene que ver con cómo voy mejorando el negocio, pero también en cuáles son esos aspectos externos que yo no he contemplado y que pudieran ser una afectación o que pudieran generar un problema que afecte desde el punto de vista financiero mi negocio. ¿Cómo podemos aterrizar más eso a la realidad, ¿no? ¿Cómo podríamos aterrizar un poco más esto que acabo de decir? Pensar en los imprevistos y en contar con unos recursos para atender esos imprevistos. Eso no solamente es planeación, sino que también es proyección, porque definitivamente hay unos imprevistos que habrá que atender y que desde el punto de vista financiero me van a demandar un esfuerzo. Es como cuando uno, por ejemplo, va a hacer un arreglo en la casa. Uno dice, bueno, voy a pintar porque ya es hora, ¿no? Las paredes ya me están diciendo que hay que pintar. Y contrato a esta persona que va a hacerme, que me va a pintar mi casa o mi apartamento. No he escuchado a la primera persona que haga un arreglo en su casa y que el presupuesto no sea más del que había contemplado inicialmente, porque siempre hay una cosita de más. Entonces me están pintando las paredes y me doy cuenta que las bisagras de una puerta ya están flojas, que el vidrio de la ventana se me rompió, que tengo una humedad en la pared de al fondo. Siempre hay como esos, digamos, acontecimientos inesperados que demandan una atención y una solución inmediata. Lo mismo en el tema del emprendimiento, lo mismo en el tema empresarial. Siempre habrán unos factores y unas situaciones externas que podrán generar una demanda económica que si yo no he previsto, que si yo no he dimensionado, que si yo no me he preparado para ella, puede afectar desde el punto de vista financiero la sostenibilidad de mi negocio. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer la importancia de implementar estos temas en tu emprendimiento. Muchas gracias, doctora Liliana, por acompañarnos en Generación Emprendedora. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, espero que todo lo que conversamos hoy sea de mucho provecho y que les sirva muchísimo a todos los emprendedores de nuestro país. Y gracias a ti, emprendedor, por acompañarnos nuevamente en Generación Emprendedora. Nos vemos en un próximo episodio para conocer nuevas historias, herramientas y aprendizajes para seguir potenciando tu camino como emprendedor.